Nunca pensé que algo tan pequeño como un cambio de turno pudiera hacerme sentir tan tonta. Y todavía me cuesta escribir esto sin preguntarme en qué momento dejé de ver lo que estaba pasando delante de mí. Tengo 30 años, soy española y trabajo desde hace casi 5 en la misma tienda de ropa en un centro comercial. No es el trabajo de mis sueños, pero me ha dado estabilidad. Vivo sola desde los 27, pago mi alquiler, mis facturas, mis cosas. No me sobra el dinero, pero me siento orgullosa de mantenerme por mí misma. Supongo que por eso todo esto me dolió tanto. Decidí contar esto ahora porque hace poco volví a cruzármela por casualidad y sentí algo que no esperaba, rabia, sí, pero también vergüenza. Vergüenza de no haberme dado cuenta antes. Sé que suena exagerado, al final solo es un trabajo en una tienda, pero para mí era más que eso. Era mi rutina, mi lugar seguro, la gente con la que compartía más horas que con mi propia familia. Y cuando algo se rompe ahí se siente distinto. Todo empezó de una forma tan normal que me da hasta risa recordarlo. Un lunes cualquiera nos dijeron que iba a entrar una chica nueva para reforzar el equipo. Yo llevaba tiempo quejándome de que necesitábamos más manos porque los fines de semana eran un caos. Cuando la vi por primera vez me cayó bien al instante. Tendría mi edad, quizás un año menos. Sonrisa fácil, muy educada, de esas personas que te miran a los ojos cuando te hablan. Se presentó con una seguridad tranquila que a mí me transmitió confianza. Los primeros días me tocó enseñarle cómo funcionaba el almacén, el sistema de caja, cómo organizábamos las rebajas. Yo siempre he sido de ayudar. Me gusta sentir que soy útil, que confían en mí. Y ella parecía agradecida. Me decía cosas como menos mal que estás tú, o sin ti estaría perdidísima. A mí eso me tocaba algo por dentro. No sé, me hacía sentir valorada. Empezamos a coincidir en muchos turnos. Entre clientes y cajas, hablábamos de cosas personales. Me contó que se había mudado hacía poco, que necesitaba estabilidad, que había tenido trabajos donde la trataban fatal. Yo me vi reflejada en algunas cosas. Tal vez por eso bajé la guardia tan rápido. Pensé que habíamos conectado de verdad. Con el tiempo empezamos a cubrirnos entre nosotras. Si una tenía cita médica, la otra cambiaba el turno. Si yo quería un sábado libre, ella lo cogía y luego yo le devolvía el favor. En nuestro trabajo los horarios se gestionan en un sistema interno al que varias personas tenemos acceso para solicitar cambios. No era nada raro. Todo el equipo lo hacía. Y yo confiaba en que si ella movía algo, lo hacía porque lo habíamos hablado antes. Recuerdo una tarde concreta cerrando juntas. Estábamos cansadas, sentadas en el suelo del almacén contando prendas, riéndonos de un cliente pesado que había entrado 5 minutos antes de cerrar. Me dijo que conmigo se sentía tranquila, que no todas las compañeras eran así. Yo sentí que había hecho una amiga. Y eso, en un entorno laboral, no siempre pasa. Quizás debí ir más despacio. Quizás debí mantener cierta distancia. Pero en ese momento no veía ningún motivo para desconfiar. Al contrario, me sentía afortunada de que la nueva no fuera competitiva ni distante, como había pasado otras veces. Incluso llegué a defenderla cuando alguna compañera comentó que la notaba demasiado pendiente del ordenador de turnos. Yo dije que era normal, que estaba aprendiendo. Ahora, mirando atrás, hay detalles que me hacen ruido. Comentarios sueltos, pequeñas cosas que en su momento no quise interpretar mal. Pero entonces todo encajaba dentro de lo lógico. Éramos dos chicas intentando sobrevivir a un trabajo mal pagado, apoyándonos como podíamos. Y si soy honesta, también me convenía creer eso. Yo necesitaba que fuera real. Necesitaba sentir que no estaba sola en esa tienda, que tenía a alguien de mi lado. Por eso cuando empezaron a pasar ciertas cosas, lo último que pensé fue que pudieran tener que ver con ella, y ahí fue cuando empecé a notar que algo no cuadraba, aunque todavía no sabía hasta qué punto me iba a afectar. Y ahí fue cuando empecé a notar que algo no cuadraba, aunque todavía no sabía hasta qué punto me iba a afectar. Al principio fue una sensación muy leve, casi ridícula. Como cuando entras en una habitación y sientes que algo está fuera de lugar pero no sabes qué. Una tarde revisé el calendario de turnos desde el ordenador del almacén porque quería confirmar qué día libraba esa semana. Yo estaba casi segura de que tenía el jueves por la mañana libre, lo había hablado con ella unos días antes.
Pero al mirar el sistema aparecía que trabajaba ese turno y que, en cambio, libraba el miércoles por la tarde. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Pensé que simplemente lo habría olvidado. Últimamente estaba más cansada de lo normal, dormía mal. Seguro que fui yo la que se confundió, me repetí. No le di importancia. Incluso me dio un poco de vergüenza preguntarle, como si fuera culpa mía no acordarme bien. Cuando coincidimos esa noche le comenté por encima lo del cambio. Se quedó pensativa unos segundos, demasiado tal vez, y luego me dijo algo como, sí, lo movimos porque te venía mejor así, ¿no te acuerdas? Sonrió como quitándole peso. Yo dudé. No recordaba esa conversación, pero tampoco quería quedar como la desorganizada. Le dije que sí, que debía estar espesa. A partir de ahí empecé a fijarme más en el calendario. No de forma obsesiva, pero sí con esa pequeña espina clavada. Noté que ella pasaba bastante tiempo en el ordenador. Más del que necesitaba para hacer lo básico. A veces entraba al almacén y cerraba rápido la pestaña que tenía abierta. Me decía que estaba mirando ventas o revisando inventario. Y yo quería creerle. De verdad que quería. Hubo otro detalle que me hizo sentir rara. Un viernes por la tarde una compañera me preguntó si al final había cambiado mi turno del domingo porque me venía mal trabajar tantas horas seguidas. Yo me quedé en blanco. No sabía de qué me hablaba. Le dije que no, que yo trabajaba como siempre. Ella frunció el ceño y respondió que en el grupo interno había salido una actualización con mi nombre intercambiando horas con otra persona. Sentí un calor extraño subir por el cuello. No sabía si era enfado o simple confusión. Revisé el grupo y efectivamente había una notificación automática del sistema con mi usuario haciendo un cambio. Pero yo no lo había hecho. Lo primero que pensé fue que quizá lo había gestionado desde el móvil sin darme cuenta, aunque suene absurdo. Me daba miedo pensar cualquier otra cosa. Esa noche casi no dormí. Le daba vueltas a la cabeza. Intentaba recordar cada conversación, cada mensaje. Me decía que seguramente era un fallo del sistema. No sería la primera vez que algo fallaba. Pero había algo que no terminaba de encajar. Una vocecita pequeña que me decía que prestara atención. Al día siguiente le pregunté intentando sonar tranquila. Le dije que me había salido un cambio a mi nombre que no recordaba haber hecho. Ella abrió mucho los ojos como sorprendida y soltó un qué raro muy rápido. Luego añadió que a veces el sistema asignaba automáticamente el usuario de la persona que estaba abierta en el ordenador. Me explicó que quizá ella había hecho un ajuste mientras mi sesión seguía iniciada de la última vez. En ese momento sentí alivio. Era una explicación lógica. Incluso me reí y le dije que debía acordarme de cerrar sesión. Ella también se rió. Me tocó el brazo y dijo que menos mal que nos dimos cuenta, que estas cosas podían traer líos. Y yo asentí, convencida de que estaba exagerando en mi cabeza. Pero algo cambió dentro de mí después de esa conversación. Empecé a observar pequeños gestos. Cómo evitaba mirarme cuando hablábamos de horarios. Cómo se ofrecía rápidamente a arreglar cualquier confusión relacionada con turnos. Como siempre parecía estar un paso por delante en cualquier modificación. Sé que suena paranoico. Yo misma me lo decía. No seas exagerada, te está ayudando, pensaba. Me daba miedo desconfiar porque eso implicaba aceptar que tal vez me había equivocado al confiar tan rápido. Y yo odio equivocarme en eso. Aún así, cada vez que veía una notificación de cambio en el sistema sentía un nudo en el estómago. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero ya no me sentía tranquila. Era como si algo se estuviera moviendo por debajo silencioso, esperando a que yo lo mirara de frente. Y lo peor es que aunque todavía no tenía ninguna prueba de nada, una parte de mí empezó a preguntarse si todo ese apoyo y esa cercanía no escondían algo que yo todavía no quería ver. Y lo peor es que aunque todavía no tenía ninguna prueba de nada, una parte de mí empezó a preguntarse si todo ese apoyo y esa cercanía no escondían algo que yo todavía no quería ver. Intenté ignorar esa sensación durante unos días, pero ya no era tan fácil. Cada vez que entraba al trabajo lo primero que hacía era mirar el calendario de turnos. Antes ni me fijaba, confiaba y punto.
Ahora sentía la necesidad casi urgente de comprobar que todo seguía igual que la última vez que lo había visto. Me daba rabia estar así, tan pendiente como si me estuviera volviendo paranoica. Una mañana recibí la nómina del mes y noté algo extraño. No fue inmediato, al principio solo pensé que me parecía un poco más baja de lo normal. Me senté en la cama con el móvil en la mano y empecé a hacer cuentas. Yo suelo apuntar mis horas extra en una libreta pequeña que guardo en el cajón de la cocina. No soy obsesiva, pero me gusta tener control de lo que trabajo porque cada hora cuenta. Y al sumar no me cuadraba. Faltaban horas. No una o dos sueltas. Varias. Horas de domingos, de cierres tardíos, de días en los que había salido agotada pero satisfecha porque sabía que eso se vería reflejado en el sueldo. Me quedé mirando la pantalla como si hubiera leído mal. Volví a contar. Volví a revisar la libreta. Me sudaban las manos. Lo primero que pensé fue que había sido un error administrativo. Algo puntual. Me repetí eso una y otra vez. Pero en el fondo ya estaba uniendo piezas. Recordé los cambios de turno que no entendía, las notificaciones con mi usuario, las veces que ella decía que había arreglado algo en el sistema. Ese día en el trabajo no podía concentrarme. Cada vez que la veía sentía una mezcla rara de desconfianza y culpa. Culpa por sospechar de alguien que en teoría era mi amiga. Me decía que no tenía derecho a pensar mal sin pruebas. Pero también me preguntaba por qué me sentía tan nerviosa entonces. Aproveché un momento en el que ella estaba atendiendo en caja y me metí en el almacén. Abrí el sistema de horarios y empecé a revisar las semanas anteriores. No sé exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí necesitaba verlo con mis propios ojos. Y ahí fue cuando noté que varios de mis turnos originales aparecían modificados. En lugar de estar marcados como horas extra, figuraban como intercambios internos. Lo más inquietante fue que en algunos cambios aparecía su nombre asociado a los turnos que yo recordaba haber hecho. Como si ella hubiera trabajado esas horas. Me quedé helada. Intenté reconstruir mentalmente cada uno de esos días. Recordaba perfectamente haber estado allí, haber cerrado la tienda, haber contado la caja. No estaba confundida. No podía estarlo. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que sentarme en una caja de mercancía. Mi cabeza iba a mil. Quizá estoy leyendo mal, quizá hay una explicación, quizá el sistema duplica datos. Buscaba cualquier excusa que no implicara lo que empezaba a parecer evidente. Cuando salí del almacén la vi riéndose con otra compañera, tranquila, como siempre. Me miró y me sonrió igual que el primer día. Y en ese momento sentí algo que me dolió más que la posible pérdida de dinero, la sensación de que yo estaba viviendo una realidad paralela. Como si solo yo estuviera viendo las grietas. Esa noche casi no pude cenar. Me encerré en casa y volví a revisar mis mensajes antiguos con ella. Encontré conversaciones donde hablábamos de cubrirnos, pero nada que justificara esos cambios concretos. Me obsesioné. Empecé a hacer capturas de pantalla del sistema, a comparar fechas, a anotar todo. Yo, que siempre he sido tranquila, me vi convertida en alguien desconfiada y nerviosa. Me pregunté si debía enfrentarla directamente. Imaginé la conversación en mi cabeza 1000 veces. En algunas versiones ella se disculpaba y todo tenía una explicación lógica. En otras me miraba con frialdad y me hacía sentir loca. Y eso era lo que más miedo me daba, que me hiciera dudar de lo que yo sabía que había trabajado. Durante los días siguientes observé más cosas. Cada vez que se hablaba de nóminas, ella cambiaba de tema. Cuando alguien comentaba que había hecho muchas horas extra ese mes, ella se quedaba en silencio. Tal vez eran detalles mínimos, pero yo ya no podía dejar de verlos. Lo que terminó de inquietarme fue descubrir que el sistema guardaba un historial más detallado de modificaciones, algo que casi nadie revisaba porque no hacía falta, y en ese momento supe que si me atrevía a entrar ahí, tal vez encontraría algo que ya no podría ignorar. Lo que terminó de inquietarme fue descubrir que el sistema guardaba un historial más detallado de modificaciones, algo que casi nadie revisaba porque no hacía falta, y en ese momento supe que si me atrevía a entrar ahí, tal vez encontraría algo que ya no podría ignorar. Tardé 2 días en reunir el valor. 2 días en los que trabajé como un robot, sonriendo a los clientes, doblando camisetas,
fingiendo que todo estaba normal mientras por dentro sentía una presión constante en el pecho. Me repetía que quizá estaba exagerando, que iba a abrir ese historial y no habría nada raro. Pero también sabía que si no lo hacía, me iba a volver loca. Aproveché un turno de mañana en el que coincidíamos menos personal. Ella estaba en la planta atendiendo y yo dije que iba a revisar inventario. Cerré la puerta del almacén y me senté frente al ordenador. Notaba mis propias pulsaciones en las sienes. Entré al apartado de historial avanzado, ese que casi nadie tocaba porque estaba lleno de códigos y registros técnicos. Empecé a filtrar por mi usuario. Aparecieron varias modificaciones con fechas que ya tenía marcadas en mi libreta. Al lado de cada cambio figuraba la hora exacta en que se había hecho y desde qué sesión se había realizado. Y ahí fue cuando sentí que se me iba el aire. Las modificaciones hechas con mi usuario no se habían realizado desde mi sesión personal, sino desde la suya. Lo leí una vez. Luego otra. Acerqué la cara a la pantalla como si eso fuera a cambiar algo. En la columna aparecía claramente su nombre como sesión activa, pero el cambio estaba firmado con mi usuario. Eso solo podía significar que había entrado mientras yo estaba conectada o que había utilizado mis credenciales cuando yo no estaba. Me temblaban las manos. Empecé a abrir registro por registro. En varios de ellos mis horas extra desaparecían como tal y pasaban a figurar como intercambios donde ella asumía el turno. No era un error aislado. No era un fallo puntual. Era un patrón. Recuerdo que me quedé mirando una fecha en concreto, un domingo en el que había salido agotada después de una promoción brutal. Yo había estado allí 12 horas. 12. Y en el sistema ahora aparecía que ese turno lo había hecho ella, y que yo había librado. Sentí un mareo real, tuve que apoyar la mano en la mesa para no perder el equilibrio. No lo podía creer. De verdad que no, una parte de mí esperaba encontrar una explicación escondida en algún detalle técnico. Pero todo estaba demasiado claro. Demasiado limpio. Demasiado repetido. Seguí bajando en el historial y encontré algo que me terminó de romper. En algunos registros aparecía la hora exacta en la que yo estaba físicamente en tienda, atendiendo en caja, mientras el cambio se realizaba desde el ordenador del almacén con su sesión abierta. Eso significaba que lo hacía mientras yo estaba allí. A metros de mí. Sonriéndome. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me quemaba por dentro. Rabia por lo que parecía evidente. Vergüenza por haber confiado tanto. Empecé a sumar mentalmente todas las horas que habían sido modificadas. No era una cantidad absurda, pero tampoco era insignificante. Era dinero que yo había trabajado. Dinero que necesitaba. Y lo peor no era solo eso. Lo peor era entender que cada vez que yo dudé de mí misma, cada vez que pensé que estaba confundida o despistada, probablemente ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé sentada frente a la pantalla no sé cuánto tiempo. Escuchaba el ruido lejano de la tienda, la música de fondo, las voces. Todo seguía igual afuera, pero dentro de mí algo se había roto. Recordé cada conversación, cada menos mal que estás tú, cada gesto de confianza. Ahora todo parecía tener un doble fondo. Saqué el móvil y empecé a hacer fotos a la pantalla. Varias. Con fechas, horas, nombres. Me daba miedo que si cerraba la sesión desapareciera algo. Sentía que estaba tocando algo frágil, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar y pillarme. Y en medio de todo eso, lo que más me dolía era una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza: ¿desde cuándo lo hacía? Porque si había tenido la frialdad de hacerlo así, con método, entonces tal vez nada de lo que yo había vivido con ella era tan inocente como pensé. Cuando escuché sus pasos acercándose al almacén, cerré la ventana del historial casi por reflejo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a notar en la cara, y supe que ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Cuando abrió la puerta del almacén me preguntó si todo estaba bien. Yo la miré y por un segundo pensé en callarme otra vez, en tragarme todo y hacer como que no había visto nada. Pero algo dentro de mí ya estaba demasiado roto. Sentía el corazón golpeándome el pecho, las manos frías, la garganta seca. No podía respirar con normalidad. Le dije que necesitaba hablar con ella.
Mi voz sonó más seria de lo que esperaba. Ella se quedó quieta, con esa expresión entre curiosa y alerta. Cerré la puerta y me apoyé en la mesa, porque sentía que las piernas me temblaban. No supe cómo empezar. Le solté directamente que había revisado el historial del sistema. Vi cómo su cara cambiaba apenas un segundo, muy leve, pero lo suficiente para que yo lo notara. Le dije que aparecían modificaciones hechas desde su sesión con mi usuario. Que mis horas extra estaban registradas como si las hubiera trabajado ella. Mientras hablaba me escuchaba a mí misma y pensaba, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Al principio lo negó. Me dijo que eso era imposible, que seguro estaba interpretando mal los datos. Intentó explicarme otra vez lo de las sesiones abiertas, los errores del sistema. Pero yo ya había visto demasiado. Saqué el móvil y le enseñé las fotos. Fechas, horas exactas, su sesión activa. Hubo un silencio incómodo. Largo. Sentí que el aire pesaba. Ella evitaba mirarme directamente. Yo esperaba que dijera algo que lo arreglara todo, una explicación lógica, incluso una disculpa pequeña. Pero en lugar de eso me dijo que estaba exagerando, que solo eran ajustes internos y que al final todas nos ayudábamos entre nosotras. Ahí me quebré. No sé en qué momento levanté la voz. Le dije que no eran ajustes, que eran horas mías, que yo había estado ahí trabajando mientras en el sistema figuraba que lo había hecho ella. Sentí que me ardía la cara. Me escuché decirle que me había hecho sentir loca durante semanas, que me hizo dudar de mi memoria. Nunca había hablado así en el trabajo. Ella también empezó a ponerse a la defensiva. Me dijo que no montara un drama por unas horas, que no era para tanto, que seguramente lo arreglaríamos. Ese no es para tanto me atravesó. Porque para mí sí lo era. No era solo el dinero. Era la confianza. Era haberme sonreído mientras hacía eso. En un momento sentí que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Intenté contenerlas, pero no pude. Me quebré ahí mismo en el almacén, sin importar quién pudiera escucharnos detrás de la puerta. Me daba rabia llorar delante de ella, pero no lo pude evitar. Era como si todo lo que había estado conteniendo saliera de golpe. Le pregunté desde cuándo lo hacía. No me respondió claramente. Dijo algo como que al principio solo fue un cambio puntual y que luego se le fue de las manos. Esa frase me dejó helada. Se le fue de las manos. Como si fuera algo accidental, como si yo fuera un daño colateral. Sentí una mezcla de furia y decepción que me mareó. Pensé en todas las veces que la defendí, en todas las veces que la ayudé a cubrir turnos, en las confidencias que compartimos. Me sentí estúpida. Literalmente estúpida. No sé si fue lo correcto, pero en ese momento le dije que iba a hablar con la jefa. Ella cambió el tono al instante. Me pidió que no lo hiciera, que podíamos solucionarlo entre nosotras, que si se enteraban podía tener problemas. Me habló casi suplicando. Y por un segundo dudé. Porque yo no soy de buscar conflictos, odio los enfrentamientos. Pero luego pensé en mi nómina, en mis horas, en las noches sin dormir preguntándome si estaba loca. Y sentí que si me callaba otra vez, me iba a traicionar a mí misma. Salí del almacén con el corazón desbocado. Apenas podía mirar a nadie a la cara. Ella se quedó atrás, y yo sabía que en cuanto cruzara esa puerta y buscara a la jefa, ya no habría vuelta atrás. Mientras caminaba hacia la oficina sentía que cada paso pesaba el doble, y aún así seguía avanzando, porque ya no podía soportar cargar sola con todo eso. Mientras caminaba hacia la oficina sentía que cada paso pesaba el doble, y aún así seguía avanzando, porque ya no podía soportar cargar sola con todo eso. Toqué la puerta y cuando la jefa me dijo que pasara, sentí que se me encogía el estómago. Cerré detrás de mí y me senté sin saber muy bien por dónde empezar. Notaba que tenía los ojos hinchados, la voz inestable. Le dije que necesitaba hablar de algo serio. Solo con decir eso ya me temblaban las manos. Le conté todo. Desde los primeros cambios raros hasta el historial del sistema y las fotos que había hecho. Mientras hablaba sentía que una parte de mí dudaba, como si estuviera exagerando. Incluso escuchaba mi propia voz y pensaba, ojalá esto fuera un malentendido enorme. Pero no lo era.
Ella me escuchó en silencio con el ceño fruncido. Me pidió que le enseñara las imágenes. Se quedó mirando la pantalla de mi móvil un buen rato. No dijo mucho. Solo que iba a revisarlo con administración y que no comentara nada con el resto del equipo hasta tener claro qué había pasado. Esa última frase me dejó fría. Yo acababa de estallar y ahora tenía que volver a la tienda como si nada. Salí de la oficina con una sensación rara, como si hubiera soltado una bomba y estuviera esperando la explosión. Evité mirarla a ella el resto del turno. Apenas cruzamos palabras. Sentía que cualquier cosa que dijera podía hacerme romper otra vez. Esa noche llegué a casa agotada, pero no físicamente. Era un cansancio mental que me aplastaba. Me senté en el sofá sin siquiera quitarme el uniforme. Miraba el techo y me repetía la conversación en bucle. Pensaba en si había hecho bien en ir a la jefa. En si ahora todo el equipo me vería como problemática. Yo nunca he sido conflictiva. Siempre intento llevarme bien con todos. Pasaron los días y el ambiente en la tienda se volvió extraño. La jefa empezó a revisar horarios antiguos y a pedir explicaciones técnicas. Yo notaba las miradas, los susurros. Nadie me decía nada directamente, pero se sentía una tensión espesa en el aire. Ella apenas me hablaba. Cuando lo hacía, era con una frialdad que me atravesaba. No sabía qué hacer después de eso. Intentaba concentrarme en atender clientes, en doblar ropa, en mantener la normalidad, pero por dentro estaba hecha un lío. Dormía mal. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con la cabeza llena de pensamientos. A veces me preguntaba si había exagerado, si podía haberlo arreglado en privado sin llegar a ese punto. Otras veces me enfadaba conmigo misma por siquiera planteármelo. En casa me volví más callada. Mi madre me llamó un par de veces y le dije que estaba cansada, que era mucho trabajo. No me salían las palabras para explicarle todo. Me daba vergüenza reconocer que me habían engañado así. Como si fuera un fallo mío. Una semana después, la jefa me llamó otra vez a la oficina. Me dijo que habían encontrado irregularidades claras en los registros y que estaban hablando con ella. No me dio muchos detalles, solo que estaban valorando qué medidas tomar. Yo asentía en silencio. Sentía alivio pero también un vacío enorme. No era una victoria. No me sentía bien. El ambiente se volvió aún más incómodo. Ella empezó a llegar seria, evitaba coincidir conmigo en el almacén. En un par de ocasiones intentó hablarme para decirme que todo se había salido de proporción, que ahora podía perder el trabajo. Yo la escuchaba y sentía una mezcla de compasión y enfado. No sabía qué hacer con eso. El silencio fue peor que cualquier grito. No había una resolución clara todavía, solo una espera tensa que me desgastaba día tras día. Yo iba, cumplía mis horas, volvía a casa y me metía en la cama con la sensación de estar viviendo en piloto automático. Empecé a cuestionarme muchas cosas. Mi forma de confiar, mi necesidad de agradar, mi costumbre de asumir que los demás actúan como yo lo haría. Me preguntaba si todo esto era una lección que necesitaba aprender o simplemente una injusticia más de la vida adulta. Y mientras esperaba una decisión definitiva en el trabajo, me di cuenta de que lo que más me dolía ya no era el dinero ni el conflicto, sino la forma en que todo esto había cambiado mi manera de mirar a los demás, algo que recién empezaba a entender. Y mientras esperaba una decisión definitiva en el trabajo, me di cuenta de que lo que más me dolía ya no era el dinero ni el conflicto, sino la forma en que todo esto había cambiado mi manera de mirar a los demás, algo que recién empezaba a entender. Con el paso de las semanas todo se fue enfriando por fuera, pero por dentro yo seguía revuelta. La jefa terminó confirmándome que había habido manipulaciones en los registros y que tomarían medidas disciplinarias. No me dio todos los detalles y yo tampoco pregunté demasiado. Sentía que ya había tenido suficiente. Ella dejó de coincidir tanto conmigo en turnos y poco después, supe que ya no seguiría en la tienda. No hubo despedidas ni escenas finales. Solo un día dejó de aparecer en el calendario. Pensé que cuando eso pasara me sentiría aliviada. Y sí, en parte lo estuve. Volví a cobrar mis horas completas, el ambiente se relajó, la tensión bajó. Pero no volví a ser la misma en el trabajo. Algo se había movido dentro de mí.
A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera hablado antes, si no hubiera dudado tanto de mí misma, me habría ahorrado noches sin dormir. Pero también me pregunto si yo necesitaba pasar por ese proceso para darme cuenta de algo más grande. Yo siempre he sido de confiar rápido, de entregarme a las amistades con facilidad. Me gusta creer que la gente actúa con buena intención porque yo intento hacerlo así. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. No inocente en el sentido de culpable, sino en el sentido de ingenua. Ignoré señales porque me convenía que no fueran reales. Defendí comportamientos raros porque quería mantener esa sensación de tener una aliada en el trabajo. Tal vez me aferré demasiado a esa idea. He cambiado desde entonces, y no estoy segura de si fue para bien. Ahora reviso todo 2 veces. Cierro sesión siempre. Guardo capturas. No comparto tanto de mi vida personal con compañeras nuevas. Me mantengo cordial, pero con una distancia que antes no existía. A veces me pregunto si eso es madurez o simplemente desconfianza aprendida. Lo que más me impacta es recordar cómo llegué a dudar de mi propia memoria. Cómo me convencí de que estaba confundida, de que era despistada, de que el problema era mío. Eso me dolió más que el dinero. Porque tocaron algo muy básico, mi percepción de la realidad. Y todavía hoy, cuando me equivoco en algo pequeño, hay una vocecita que me dice, ¿segura? Esa inseguridad no estaba ahí antes. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que no todo el mundo interpreta la ayuda como yo. Que hay personas que ven oportunidades donde yo veo colaboración. Que la cercanía no siempre significa lealtad. Suena duro decirlo, pero lo aprendí así, de golpe. También entendí que enfrentarla fue necesario. Durante días me sentí culpable por haber ido a la jefa, como si hubiera exagerado. Pero ahora, cuando lo miro con más distancia, sé que si me hubiera callado me habría traicionado a mí misma. Y creo que eso me habría dolido todavía más. A veces me cruzo con gente nueva en el trabajo y me pregunto si estoy siendo demasiado fría. Si estoy pagando con otros lo que me hizo una persona. No quiero convertirme en alguien cerrada, desconfiada por defecto. Pero tampoco quiero volver a ignorar lo evidente por miedo a parecer conflictiva. Todavía no sé si ella alguna vez entendió el daño que me hizo. No solo económico sino emocional. No sé si lo hizo por necesidad, por ambición o simplemente porque pensó que yo no me daría cuenta. Y hay días en los que me dan ganas de preguntárselo, aunque sé que ya no cambiaría nada. Lo que sí cambió fui yo. Aprendí a escuchar esa incomodidad pequeña que aparece al principio. Aprendí que no estoy loca por notar inconsistencias. Y aprendí que poner límites, aunque duela, también es una forma de cuidarme. Pero hay algo que aún me pesa, algo que no termino de cerrar del todo, y es la forma en que todo terminó entre nosotras, porque aunque oficialmente el tema quedó resuelto, la última vez que la vi me dejó una frase que todavía me ronda la cabeza y que terminó de darme una perspectiva distinta sobre todo lo que pasó. Pero hay algo que aún me pesa, algo que no termino de cerrar del todo, y es la forma en que todo terminó entre nosotras, porque aunque oficialmente el tema quedó resuelto, la última vez que la vi me dejó una frase que todavía me ronda la cabeza y que terminó de darme una perspectiva distinta sobre todo lo que pasó. Fue un día cualquiera, poco antes de que dejara la tienda definitivamente. Yo estaba doblando camisetas cerca del almacén cuando se me acercó. No había nadie alrededor. Me dijo que necesitaba hablar conmigo un momento. Sentí esa tensión conocida en el estómago, pero ya no era rabia, era más bien cansancio. Me dijo que sabía que probablemente yo no quería escuchar nada suyo, pero que no se había despertado un día pensando en hacerme daño. Que estaba agobiada, que necesitaba dinero, que al principio solo cambió un turno sin pensar, y que como vio que nadie decía nada, siguió. Me habló de deudas, de presión, de miedo a no llegar a fin de mes. Yo la escuchaba en silencio, sin saber muy bien qué hacer con esa información. En un momento me dijo algo que se me quedó clavado: pensé que tú no lo notarías, porque siempre estás pendiente de todos menos de ti. No lo dijo como un halago. Lo dijo casi como una descripción fría. Y ahí entendí algo que me dolió reconocer. Yo me había acostumbrado a ocupar el lugar de la que sostiene, la que ayuda, la que cede. Y quizás desde fuera eso también se ve como alguien que no va a reclamar. No la justifiqué.
No le dije que estaba bien. Tampoco le grité. Solo le dije que lo que hizo me hizo dudar de mí misma, y que eso no se lo deseo a nadie. Me pidió perdón. No sé si fue un perdón sincero o un intento de aliviar su conciencia antes de irse. En ese momento tampoco supe qué responder. Solo asentí. Cuando se fue no sentí triunfo. No sentí que hubiera ganado nada. Sentí una especie de vacío tranquilo. Como cuando termina una tormenta y todo queda en silencio, pero el suelo sigue mojado. Con el tiempo he pensado mucho en esa frase. En eso de estar pendiente de todos menos de mí. Me hizo revisar muchas cosas. Mi forma de relacionarme, de trabajar, de ofrecer ayuda sin poner límites claros. No creo que ayudar esté mal. No quiero convertirme en alguien desconfiada y cerrada. Pero sí entendí que ayudar no significa dejar que pasen por encima de mí. No sé si algún día voy a entender del todo por qué eligió hacerlo conmigo y no con otra persona. Tal vez fue oportunidad. Tal vez fue comodidad. Tal vez fui simplemente la opción más fácil. Y aunque suene duro, aceptar eso me dio una claridad que antes no tenía. Hoy sigo trabajando en la misma tienda. Han pasado meses. Mi rutina volvió a parecer estable, pero ya no es inocente. Ahora reviso mis horas, pregunto cuando algo no cuadra, y no me siento culpable por hacerlo. Aprendí que defender lo que es mío no me convierte en conflictiva, me convierte en adulta. Hay días en los que todavía recuerdo todo como si fuera ayer. Cuando veo a una compañera nueva y me sonríe con entusiasmo, siento una pequeña alerta interna. No es miedo, es precaución. Y me da un poco de tristeza admitirlo porque me gustaba la versión de mí que confiaba sin pensar demasiado. A veces me pregunto si la perdoné de verdad. Creo que sí, en el sentido de que ya no siento esa rabia que me quemaba por dentro. Pero perdonar no borró lo que pasó. No volvió a colocar las cosas en su sitio. Solo me permitió soltar el peso constante. Si algo me quedó de todo esto no fue solo la lección laboral, sino algo más íntimo. Entendí que no puedo dejar que mi necesidad de ser buena compañera me haga olvidar mis propios límites. Entendí que cuando algo no cuadra, esa incomodidad merece ser escuchada. Y entendí que confiar está bien, pero confiar también implica estar dispuesta a ver cuando alguien rompe esa confianza. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a mirarme con un poco más de firmeza. A no dudar tan rápido de mí. A no minimizar lo que siento por miedo a incomodar a otros. Y así terminó todo, no con una gran escena ni con justicia perfecta, sino con una verdad sencilla que me acompaña desde entonces: no todos los que te ayudan lo hacen con buenas intenciones y no todos los que sonríen están de tu lado.